Buenas tardes a todos. Ahora mismo os tengo con el micro desconectado, así que en principio ahora solamente tengo la palabra yo. Después sí abriremos el micro para preguntas, dudas y preguntas y todo esto. Bueno, hoy comentamos que íbamos a hacer una reunión. Merce, me alegro mucho de verte. Jesús, Indy, qué cantidad de caras sale. Me encanta veros, pero además, sobre todo, si conectáis esto y tenéis el vídeo abierto, para mí es una alegría siempre veros la cara. Bueno, habíamos comentado que hoy íbamos a hacer un poquito una reunión para explicar un poquito qué era esto a mucha gente que estaba indecisa, si lo tomaba, si no lo tomaba y todas estas cosas. Y después abriremos un turno también de dudas y de preguntas al respecto. Pero en principio vamos a empezar con una reunión un poquito pues, para presentar el producto a todos aquellos que en principio se incorporan y lo conocen menos. Vamos a hacer una cosita, que vamos a aprovecharnos de una presentación. Entonces vamos a compartir pantalla y vamos a ver si podemos. Venga. Vamos a ver si hablamos un poquito de por qué enfermamos y por qué tiene sentido que tomemos Inmunotech. La verdad, esto de por qué enfermamos, eso es la pregunta del millón. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo porque no puede ser que las cosas ocurran porque sí. ¿Por qué tengo un nódulo en el tiroides? Porque te ha tocado. ¿Y por qué tengo una enfermedad de Crohn? Pues porque te ha tocado. ¿Y por qué tengo un quiste? Pues porque te ha tocado. ¿Y por qué? No, esto no puede ser. Las cosas son por algo, ¿no? Entonces, los pueblos primitivos, las enfermedades siempre tenían un carácter sobrenatural, siempre era alguna deidad a la que habíamos ofendido y mm, por lo tanto teníamos que ver cómo podíamos conseguir el perdón de esa deidad y los médicos eran al mismo tiempo brujos, chamanes, sacerdotes, etcétera, etcétera, y requerían de una serie de rituales un poquito con este fin, que en principio por el efecto placebo no tenían malos resultados. Pero la medicina científica empieza un poquito con Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos, a ver, sí, Hipócrates de Cos, en principio, pues su padre era médico, él cuando era joven empieza a viajar de un lado para otro y se encuentra que empieza a asociar las enfermedades con ciertos hábitos, ciertas costumbres de los sitios a los que va y él nos decía que el cuerpo estaba constituido por cuatro elementos, la bilis amarilla, la bilis negra, la flema y la sangre, y que era el equilibrio de estos cuatro elementos lo que nos daba la salud, la cual tendríamos que, en principio, vamos a ver si podemos reducir esto un poquito bien, la cual podríamos, en principio, solucionar o mantener a través de la dieta y de la higiene. A ver, vale. Ya después ampliaremos todo para ocupar menos. Y cuando la perdíamos era porque estos cuatro elementos pues no estaban en equilibrio y entonces aparecería la enfermedad. En principio separa la medicina de la religión. Ya os comento que en el corpus hipocrático no hay ni un solo elemento que hablara de una enfermedad de una causa que no fuera natural. Es decir, nos decía que la enfermedad no era un castigo infligido por los dioses, sino la consecuencia de factores ambientales, la dieta y los hábitos de vida. Y nos dejó frases lapidarias, como aquella que decía que si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Y que se nos ha olvidado, porque ahora mismo el gobierno americano reconoce que los tratamientos médicos, la iatrogenia que causamos con estos tratamientos es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Y estadísticas independientes dicen que es la primera. Y había muchas frases, hay otra que era lapidaria, esta de que la comida sea tu alimento y tu alimento tu mejor medicina. Y la verdad es que uno se sorprende que por lo menos cuando uno está de acuerdo con esta frase, en la carrera de medicina tengamos 6 años de estudio y no tengamos ni una sola asignatura que se llame nutrición. Es decir, bueno, la verdad es que hay muchas cosas que nos extrañan. Es verdad que la medicina hipocrática, a ver, la medicina hipocrática es considerada pasiva. El enfoque terapéutico se basaba en el poder curativo de la naturaleza. El cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse y cuidarse. La terapia hipocrática se concentraba simplemente en facilitar este proceso natural. Y Hipócrates nos decía que igual que habíamos aprendido a curarnos por fuera y que es una maravilla lo que pasa debajo de una postilla, que se regenera no solamente la piel, sino el pelo, la glándula sudorípara, la terminación sensitiva, absolutamente todo. Igual el cuerpo había aprendido a curarse por dentro y que si lo dejábamos un poquito buscando que él mismo buscara ese equilibrio natural, lo normal es que
el 99% de las enfermedades no tienden hacia la muerte, sino hacia la curación. Y lleva razón, hay una cosa típica de él, la bebida hipocrática, que aparte de una serie de minerales y una serie de plantas, principalmente se basaba en el vino caliente y la miel. La miel que te daba esa energía que necesitabas cuando estabas enfermo, y el vino que hacía que también te relajara bastante, te quedabas tranquilo, y si te tocaba irte, por lo menos te ibas a... Sí, Bueno, en principio, el problema es que la medicina hipocrática dura toda la Edad Media y toda, primero Roma con Galeno, después en el mundo árabe con Avicena y después Paracelso. Durante toda la Edad Media se sigue pensando que es el equilibrio corporal lo que nos da la salud y que cuando la perdemos se recurren pues a enemas, sangrías, sanguijuelas, es decir, sacar del cuerpo esos humores que estaban un poquito alterando ese equilibrio natural. Pero en 1595, Zacharias Janssen, a la edad de 7 años, descubre el microscopio. Está jugando en el taller de su padre, Hans Janssen, que se dedicaba un poquito a la fabricación de lentes, y coge dos lentes, las pone así una encima de otra a cierta distancia y ve que los objetos se veían más grandes. Y entonces aparece el primer microscopio que aumentaba de 6 a 9 veces el tamaño de los objetos. Y esto hace que aparezca un mundo entero, nuevo. Um, Formas, colores, animales, se aparecen muchísimas cosas tremendamente novedosas. Hace que este microscopio no solamente se convierta en un objeto muy útil para los investigadores, sino también para la alta sociedad. Y durante cerca de 300 años la gente entiende que si coge agua de mar ve unos bichitos, si coge agua del río ve otros bichitos, si coge saliva ve otros bichitos y si coge pus pues ve otros bichitos. Y los bichitos que ven dependen del terreno, del hábitat, de donde hayan cogido esa muestra. Pero es verdad que una vez que empiezan con el microscopio se ven pues nuevas formas, colores y después aparecen los protozoos y después aparecen las células y los capilares y al final aparecen las bacterias. Y en 1881, Louis Pasteur ingresa en la Academia de las Ciencias de Francia por su teoría germinal de las enfermedades infecciosas. A partir de ahí ya no eran la pérdida de equilibrio corporal, sino unos bichitos muy pequeñitos los que podían hacerte daño y llevarte a la cama sin a sitios peores. Louis Pasteur, su padre había servido en el ejército de Napoleón, vuelve al pueblo después, monta una curtiduría, manda al niño a París a que haga allí el bachiller y en principio fracasa en el bachiller de ciencias, saca uno de letras, que se consideraba menor en aquella época. Era muy aficionado a la pintura, pero no era precisamente un estudiante así más. Lo que sí era muy hábil en sus relaciones sociales. Y entonces ya la segunda vez que lo mandan a París y saca el bachiller en ciencias y un grado en químicas. Fue el protegido de la emperatriz María Eugenia de Montijo y del emperador Napoleón III. Él se casa con la hija del decano de la Universidad de Estrasburgo, ahí es nombrado profesor suplente de químicas, y ahí en la Universidad de Estrasburgo conoce a Antoine Béchamp. Antoine Béchamp, vaya hombre, vamos a ver qué ha pasado. Sí, Antoine Béchamp sí era un científico más que interesante, autor de la teoría del polimorfismo, hizo muchísimos estudios y dio unos seminarios sobre la fermentación, en donde veía como ciertos microbios eran quizá los responsables de la fermentación de la uva, de la leche y de otros muchos factores. Y de ahí él cogió un poquito la idea para sacar esa teoría sobre la microbiología de las enfermedades infecciosas, la etiología de estas enfermedades. Pero Claude Bernard no entró en la Academia de la Ciencia de Francia hasta que no muere, perdón, Louis Pasteur no entró en la Academia de la Ciencia de Francia hasta que no muere Claude Bernard, porque se pasó toda la vida peleándose con él. Claude Bernard era el catedrático de fisiología en aquella época en París y autor de lo que él denominaba la teoría del terreno. La teoría del terreno nos venía a decir que era el hábitat lo que condicionaba la fauna que existía en ese sitio, que los animales o los microbios no tenían ningún sentido si no había un terreno propicio. Nos venía a decir que nunca vamos a ver leones en el Polo Norte. En el Polo Norte vamos a ver osos y focas. Si con esto del cambio climático llegara allí la sabana africana, entonces sí veríamos cebras, jirafas y leones. Pero primero llegaría la sabana africana y después llegarían los animales que viven en ese hábitat, en ese terreno. Rudolf Virchow Rudolf Virchow es un alemán contemporáneo que entró en esa discusión entre Pasteur y Bernard
diciendo que no parecía ser que los microbios fueran los causantes del tejido enfermo, sino que buscaban el tejido enfermo como su hábitat natural. Él decía, igual que los mosquitos necesitan el agua estancada y putrefacta, pero no son los responsables del agua estancada y putrefacta. Fue 3 veces propuesto para el premio Nobel. Todos los médicos en principio se negaron a la teoría de Louis Pasteur. Pero Virchow además tenía algo muy interesante que era la teoría celular. Él decía que las enfermedades empezaban en las células, que ese desequilibrio interno de los humores que nos hablaba primero eh, Hipócrates y después Claude Bernard, que es el que nos saca un poquito la idea de la homeostasis del medio interno, que él decía que tenía una relación muy importante con el pH. Después se comprobó que dentro de las células el pH era 7,0. Entonces Rudolf Virchow dijo que sí, pero que las enfermedades, ese equilibrio interno, en el primer sitio no se tendrían que producir es dentro de las células. Porque es verdad que los productos que hay fuera de las células son producidos por las células. Entonces, si buscamos que esa homeostasis, ese equilibrio dentro de la célula sea idóneo, pues entonces se solucionarían muchísimas enfermedades, ¿no? Esta teoría, esta idea de la hipótesis, porque en medicina no hay teoría, hay hipótesis, del origen celular de las enfermedades de Rudolf Virchow es muy interesante y vamos a volver a ello, ¿no? En 1903 nace en Argentina Rebecca Herzmann. Es una mujer un poquito adelantada a su tiempo. Es la tercera de una familia de 7 hermanos. Hay 5 mujeres y de las 5, 4 tienen carreras universitarias. Y esta, pues en principio, hace farmacia, después se convierte en bioquímica, hace una serie de estudios muy interesantes sobre la determinación del potasio, tanto en la salud como en la enfermedad. Y después de la Segunda Guerra Mundial emigra a Estados Unidos, a Nueva York, y se pone a investigar un poquito allí el equilibrio de los gases para el ejército americano. Es decir, en esa época tenemos a los aviadores que cada vez están alcanzando mayor altura y que respiran atmósferas muy ricas en oxígeno. Y además de esto, pues también tiene el equilibrio de los gases en el CO2 y en el submarinismo y en todo el ejército americano. Con lo cual, en principio, ella empieza a ver cómo estas personas que respiraban oxígeno puro tenían una mayor propensión a una serie de enfermedades y tenían un envejecimiento más acelerado. Y en 1954, después de 15 años de estudios sobre el tema nos saca una teoría que se hizo famosa, la teoría Herzmann, sobre la toxicidad del oxígeno. Y eso rompió con todos los paradigmas que había hasta entonces, porque hasta entonces se consideraba que el oxígeno era una fuente de vida y que vivíamos gracias a esto, gracias al oxígeno. Nos hacía falta para vivir, si no, no podríamos vivir. Y esta chica, de buenas a primeras, nos dice que el oxígeno, igual que nos da la vida, también nos podía dar las enfermedades y la muerte, a través de unas formas especiales, de unas formas reactivas, de unas formas, de unos radicales libres, que ella denomina, que eran especies reactivas del oxígeno, especies que quedaba un electrón desapareado en el último nivel del átomo. Entonces publica en la revista Ciencia un artículo que se llamaba El envenenamiento por el oxígeno y la radiación X, un mecanismo en común de las enfermedades y del envejecimiento. Y la teoría de Hermann nos habla del concepto de la homeostasis o equilibrio del medio interno, que ya había sido propuesto por Claude Bernard en 1860, y nos habla de ese equilibrio interno dentro de las células, el comportamiento paradójico del oxígeno, que por una parte nos podía dar la vida, pero también podía provocarnos las enfermedades, la producción de radicales libres por parte de las radiaciones ionizantes, la formación de peróxido de hidrógeno por la radiolisis del agua, que es un tipo de radical libre, y la prolongación de la vida de los ratones sometidos a tratamientos radioprotectores. La verdad es que el problema es que la teoría de Herzmann se comprueba rápidamente que es cierta. Se comprueba rápidamente que cuando una persona cae enferma, una de las cosas que ocurren siempre es que aumentan los radicales libres. Y además, con el envejecimiento, se comprueba que también aumentan los radicales libres. De hecho, hay un médico americano, Dean Harman, es un geriatra que está investigando en la Universidad de Nebraska sobre el tema de envejecimiento y él comprueba simplemente esto, que en el envejecimiento es normal que aumenten y mucho los radicales libres. Y entonces nos saca la teoría del envejecimiento por los radicales libres y del estrés oxidativo celular que acompaña a la enfermedad. Lo que ocurre es que
de Han Hartmann, que por otro lado había tenido una vida muy sana durante siempre, pues de buenas a primera empieza a hacer un montón de estudios para ver cómo retrasar el envejecimiento en una serie de animales, de ratones de laboratorio, con diferentes dietas, diferentes suplementos antioxidantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y una cosa que llama la atención es que le fracasan prácticamente casi todos los estudios, es decir, consigue aumentar algo la vida de esos animales, pero muy poquito, no era realmente algo importante. Entonces empieza a decir, pues, ¿por qué con todos estos suplementos que daba en la dieta, por qué no llegaba a este tema? Él, un poquito razonando, entiende de que esa producción de radicales libres tendría que producirse dentro de las mitocondrias, que es donde se produce la respiración celular y la obtención de la energía de la célula, y que ahí adentro de la mitocondria no llegarían todos estos suplementos que él les daba a sus animales de experimentación. Es decir, en el 72, Hartmann se planteó la hipótesis de que el verdadero culpable del envejecimiento biológico era la mitocondria y nos sacó la teoría mitocondrial del envejecimiento por los radicales libres. De hecho, en los años 90, perdona, se confirmó que el 90% de los radicales libres eran producidos en las mitocondrias. Bueno, entonces, ¿qué son los radicales libres? Yo creo que esta gente en un minuto nos lo van a ¿Sabías explicar qué son mejor los que yo. radicales libres y cómo nos afectan en nuestra piel? Los radicales libres son moléculas inestables que han perdido un electrón a causa de la contaminación, los rayos ultravioleta, el tabaquismo o por mismos procesos que genera nuestro cuerpo. Estas moléculas inestables buscan vigorosamente robar el electrón que han perdido. Así se lo roban a la siguiente molécula y se forma un círculo vicioso de robo de electrones. Es como si en una discoteca que está todo el mundo emparejado, ahora viene un soltero cabroncete, le quita la novia a uno, este se la quita al otro, otro se la quita al otro, y se lía la que se lía, ¿no? Pero los radicales libres, esto es un minutito de un programa de la En voz. fin, todas las grandes enfermedades del siglo XX. Estas afirmaciones se basan en la reacción química entre los antioxidantes y unas moléculas llamadas radicales libres presentes en los seres vivos. Los radicales libres son moléculas inestables que se encuentran en las células. Atacan a otras moléculas próximas en un intento de robar un electrón para recuperar su estabilidad. Cuando la molécula atacada pierde ese electrón, se convierte a su vez en un radical libre y se inicia así una reacción en cadena. Normalmente el organismo soporta perfectamente la presencia de los radicales libres, pero si hay demasiados, las células pueden resultar dañadas y las consecuencias devastadoras. El daño causado por los radicales libres está asociado a muchas enfermedades, tales como enfermedades del corazón, el cáncer y la degeneración macular. Pero también creemos que el daño que los radicales libres causan a las células y los tejidos es una parte fundamental de nuestro proceso de envejecimiento. Envejecemos en parte por la acción de estos radicales libres. Bueno, en definitiva, bueno, vamos a ver. Estoy convencido de que nos protege el cerebro. Vale. En definitiva, dentro de nuestras células hay unos corpúsculos que son las mitocondrias, que son las encargadas de crear la energía que necesitamos para vivir. De hecho, son unas bacterias que nos colonizaron hace 1.500 millones de años. Tenemos de 1.000 a 5.000 mitocondrias dentro de cada célula. Ahí se produce la oxidación de la glucosa y la producción de energía, que es el ATP, el adenosín-trifosfato, que es lo que nos hace falta para vivir. Este metabolismo mitocondrial de las produce unos 200 kilogramos de ATP al día y más de 30.000 trillones de radicales libres que de alguna manera tendremos que neutralizar. Los radicales libres más habituales son estos de acá, principalmente el radical hidroxilo. La verdad es que los fundamentales son nada más que tres: el radical hidroxilo, el más importante, después el anillo superóxido y el óxido nítrico. Lo demás son reacciones de los primarios entre sí o los primarios con los secundarios. Pero estos radicales libres, si no los solucionamos, si no los neutralizamos, van a entorpecer todas las reacciones químicas corporales que se producen de una forma o de otra. El organismo, para neutralizarlo, va a tener unos antioxidantes enzimáticos, principalmente la superóxido dismutasa, la catalasa y glutatión, y unos antioxidantes no enzimáticos, principalmente la vitamina A y la vitamina E. Los primeros son miles de veces más potentes que los segundos.
Pero dentro de ello, el problema es que lo que se ha comprobado que la glutatión es la molécula más abundante que hay en el cuerpo después del agua y el antioxidante maestro, el que regula a todos los demás. La molécula más importante a la hora de neutralizar esos radicales libres. Es decir, el glutatión es el mayor antioxidante enzimático endógeno intracelular, se le conoce como el antioxidante maestro. El cuerpo humano, especialmente el hígado, produce 8 a 10 gramos diarios de glutatión. Una alimentación sana, con muchas verduras y alimentos frescos, no cocidos, porque se fastidia todo, rica en frutas y verduras, puede proporcionar 150 miligramos diarios, son 0,15 gramos. El resto deberemos producirlo a través de las células. Bueno, esta molécula que tenemos aquí es el glutatión. Es una molécula muy pequeñita, son 3 aminoácidos unidos, la glicina, la cisteína y el ácido aspartico. La verdad es que la glicina y el ácido aspartico están de sobra, perdón, el ácido glutámico, están de sobra dentro del cuerpo y dentro de nuestras células. El aminoácido que va a condicionar la cantidad de glutatión que se va a producir es este de aquí, que es la cisteína. Y la cisteína, sobre todo, tiene este radical SH, que ese hidrógeno se va a encargar de neutralizar los radicales libres. Cuando se neutralizan, pues pierde ese hidrógeno, se une con otra molécula de cisteína, forma el disulfuro de glutatión y este, a través de una enzima, se transforma otra vez en glutatión reducido para volver a actuar. Es descubierto en el 88 y la verdad es que al principio la define como una molécula transportadora de hidrógeno, pero es aislado en el 21 por Frederick Holland, que después le dan el premio Nobel, demostrando su importancia en la oxidación celular y como el principal antioxidante que existía. Pero se queda ahí. Y la verdad es que vuelve a tener una importancia bestial a partir de los experimentos de Hertzmann, de la teoría de Hertzmann, de que esos radicales libres eran los que no iban a causar las enfermedades y el envejecimiento. Y a partir de ahí vuelve a tener una importancia bestial en sus antioxidantes. En el 60, a partir de ahí se encuentra su elevada concentración en los fluidos corporales, la molécula más abundante después del agua, y su importancia como el principal antioxidante y neutralizador de radicales libres, la molécula más abundante después del agua. Bueno, y desde luego, a partir de ahí, a partir de la década de los 60, se comienzan numerosos estudios y terapias con el mismo mediante la administración intravenosa, bronquialveolar, oral, cutánea. En PubMed hay más estudios sobre glutatión que sobre la vitamina C y la vitamina E juntas. Y lo que pasa es que los estudios que se hacen son muy interesantes, muy curiosos. Lo primero que ocurre es que empiezan a darse cantidades muy grandes de glutatión y no llega a las células, no llega ni siquiera a la sangre. Es verdad que estos 3 aminoácidos que tenemos aquí están unidos unos a otros por un enlace peptídico y en el estómago tenemos una cosa que es la pepsina que se dedica a destruir esos enlaces unos con otros, con lo cual el glutatión es una proteína que en principio es destruida en el estómago y no llega a pasar ni siquiera a la sangre. Después dicen, bueno, pues si resulta que dentro de la célula hay mucha glicina y mucho ácido glutámico, mucha glutamina, vamos a dar el aminoácido que va a condicionar la formación del glutatión, que es la cisteína. Y empiezan a dar cantidades muy importantes de cisteína de todas las formas posibles también. Y se encuentran con lo mismo, que la cisteína no se la encuentran en la sangre. Y no se encuentra en la sangre, primero se dice que sí es tóxica, que si el cuerpo la destruye, después no, después se encuentran que sí, se pasa a la sangre, pero unido a una macromolécula, a una proteína muy grande, que actúa como transportadora, y entonces llegaba a las células en muy pequeña cantidad, ¿no? Bueno, es curioso porque la verdad es que en la década de los 60 se produce una cantidad de glutatión enorme y esto no se tira a la basura nada. Y hoy día, pues el glutatión se sigue poniendo intravenoso. Se sabe que tarda segundos en destruirse en el plasma sanguíneo. El glutatión liposomado pasa exactamente igual. Es una proteína extraña y el cuerpo la rechaza. El glutatión sublingual y 20.000 formas de la glutatión que realmente no han servido para nada. Es curioso, por ejemplo, en la homeostasis del glutatión, cómo se comporta el glutatión. El glutatión se produce aquí en estas bolitas, en estas canicas que hay al lado del núcleo, en el retículo endoplásmico, y que son los ribosomas, que son las fábricas de producir proteínas en las células. Ahí es donde se produce el glutatión, dentro de las células, en los ribosomas. Pero una vez que se ha producido aquí, es curioso que, por ejemplo, en el citosol, dentro de la célula, hay una concentración de 7-8 milimoles, pero en la mitocondria, que es este orgánulo de acá,
Ahí hay una concentración de 12 milimoles, casi el doble, y sin embargo no se produce ahí el glutatión. Quiere decir que hay mecanismos muy importantes que transportan ese glutatión desde la célula, del interior de la célula, al interior de la mitocondria, que es donde se van a producir los radicales libres. Y por otra parte, fuera de la célula, la concentración de glutatión es miles de veces inferior a la que hay dentro de la célula, lo que quiere decir que no existen esos mecanismos de transporte en la membrana celular del interior al exterior o viceversa. Es decir, el glutatión se produce en el interior de las células, en los ribosomas, correcto. La cisteína es el aminoácido limitante en la producción de glutatión, ya que la glicina y el ácido glutámico hay suficiente, pero cisteína hay muy poquita. En el citoplasma su concentración es de 7 milimoles, en la mitocondria de 12 milimoles, y fuera, en el espacio extracelular, su concentración es miles de veces inferior. Es decir, las membranas de las células son impermeables al glutatión. No podemos dar glutatión, tenemos que producirlo dentro de las células. Y lo que sí la atraviesa es ese aminoácido, esa cisteína, lo veremos. La pepsina gástrica destruye el enlace peptídico de las proteínas y la vida media del glutatión en el plasma es de segundos o muy pocos minutos. Es decir, no sirve ni siquiera el glutatión intravenoso, tampoco nos sirve. Bueno, Gustavo Bonus es un médico italiano que emigra un poquito a Estados Unidos, después se le acaba la visa y al final termina investigando en el McGill University de Montreal, el centro universitario un poquito más importante de Canadá. Y él se dedica un poquito pues, a investigar temas de nutrición de proteínas en el posoperatorio de una serie de pacientes, a ver que evolucionan mejor o evolucionan peor. Y se une allí con una chica muy interesante, con Patricia Conchaven, que es una persona que empieza con el tema de la inmunología a nivel mundial y empieza a ver también los alimentos que van a potenciar el sistema inmunológico. Y ahí se encuentran que en el 78 reciben unos polvitos de Francia, que era un poquito, venía del suero de la leche, que es lo que sobraba después de que cuajara el queso, de que cuajara la mantequilla. Ahí en ese agüita la desecaban y al final se quedaban con un polvito y se lo mandaron a ver si se podía hacer algo con ello. Porque, en fin, lo tiraban a los ríos y al campo y decía, bueno, a lo mejor sirve para algo. Entonces le mandaron estos polvitos. Se lo da a una serie de animales y de buena primera se encuentran resultados impresionantes. En principio es un hallazgo totalmente casual. Se encuentra que estos animales vivían un 50% más, estimulaban el sistema inmunológico, no se ponían enfermos y la verdad es que era realmente fue un hallazgo completamente casual, pero después entonces pide más polvitos, ahora le mandan otra partida que no tiene ningún efecto. Resulta que era de leche pasteurizada, leche que había sido calentada, entonces se encuentra que el calor destruía esta cisteína enlazada, tenían que fabricarla de otra forma, pero en definitiva empiezan a investigar sobre esto y en el 93, 15 años después, patentan un material bioactivo sobre el glutatión que le llaman Inmunocal. Y en el 96 fundan Immunotec Research, Immunotec, que es la empresa que se va a dedicar a producir este Inmunocal. Lo interesante es que durante esos 15 años hacen una cantidad de estudios de investigación enorme, más de 85 estudios publicados sobre Inmunocal en esos 15 años, después hay muchísimos más, nombrado estándar de oro en investigación, 78 patentes globales que llaman por 85, la última que nos han dado o que le han dado a Inmunocal es el tratamiento del autismo. Es decir, la verdad empiezan a encontrarse resultados muy sorprendentes y hacen estudios tremendamente serios sobre la calidad del producto y sobre la eficacia del producto. En el 93, una vez que se patenta ese material, Jimmy Goodman es un médico que empieza a probarlo en muchas enfermedades y de buenas a primeras, pues publica la guía completa de glutatión con espectaculares resultados en muchísimas enfermedades por sistemas y la verdad es que es un libro que es muy interesante y se trata pues simplemente del uso que hace de este producto desde 1993. En el 2017, Mauricio Domensani es el CEO de la empresa, compra la empresa y a partir de ahí tiene una difusión a nivel mundial enorme. Pero es verdad que se encuentra en que en principio un producto que en principio puede evitar que te pongas malo y puede curarte de muchísimas cosas o ayudar a que tu cuerpo se cure de todas estas cosas de una manera natural, sin efectos secundarios, sin dosis tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no le interesa a mucha gente. Entonces, la vía de distribución normal de comerciales, farmacias, hospitales, simposios, congresos, reuniones,
todas estas revistas, colegios profesionales, en fin. Entonces, esta vía para ellos estaba prácticamente vetada. Entonces decidieron crecer por el boca a oído. Y el boca a oído es la publicidad más lenta, pero la más eficaz. Primero crece muchísimo en Canadá, después llegan a Estados Unidos, después llegan a Centroamérica y se comercializa en México y en los países, Mauricio es mexicano, entonces lo lleva para allá. Y en países limítrofes como Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, República Dominicana, etcétera, etcétera. Y hace 3 o 4 años llega a Europa. A Europa ha llegado solamente a Irlanda, Inglaterra, Portugal, España e Italia. Antes de junio, para el mes de junio, llegará también a Austria, Francia, Alemania y Suiza, 4 países de golpe, y así poco a poco va a ir absorbiendo una serie de países a medida que vayamos creciendo, con resultados espectaculares en muchísimas enfermedades y sobre todo para evitar que enfermemos, que realmente es lo más caro que hay. Enfermar es lo más caro que hay. Bueno, ¿y qué se encuentran en esa serie de estudios que hacen durante 15 años, esos 85 estudios publicados? En fin, pues se encuentran, gracias a esta chica, Patricia Gonchávez, que es un enorme inmunomodulador y que modula el sistema inmunológico. El sistema inmune busca, identifica y ataca a microorganismos patógenos, alérgenas, células cancerosas y tejidos injertados que se comportan como antígenos y desencadenan la respuesta antigénica, por lo que potenciar dicho sistema estará contraindicado en trasplante, pero no autoinjertos. Es la única contraindicación que podemos tener en el producto. Si vamos a estimular un poquito el sistema inmunológico, que no lo vamos a estimular, lo vamos a modular. Cuidado con trasplantados recientes. Sabéis que todas las proteínas que tenemos en nuestro cuerpo tenemos que producirlas nosotros dentro de nuestras células, no podemos tomarlas de fuera. Cuando tenemos que tolerarlas por un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, un trasplante de corazón, tenemos que tomar inmunosupresores de por vida para que nuestro sistema inmunológico lo rechace. Entonces, solamente los trasplantados podríamos tener algún cuidado con este producto. Después, si no es ahí, no tenemos otros efectos secundarios nocivos. Bueno, existen 2 tipos de respuesta inmunológica, la general y la adaptativa. La general, debido a los leucocitos, que es lo que nos va a formar el pus, y la adaptativa, que es debido a los linfocitos B y a los linfocitos T, que nos da la inmunidad específica contra esta enfermedad, contra el sarampión, contra este virus, contra este otro, etcétera, etcétera. Ahí es donde nos influye enormemente el glutatión. Se le considera el principal. El glutatión actúa aumentando el número de linfocitos y aumentando la actividad efectiva de estos. Se le considera el principal alimento del sistema inmune. Y eso quiere decir que estará, por su acción reguladora, es muy indicado en todas las enfermedades inmunológicas como el lupus, la artritis reumatoide, la esclerodermia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Crohn, el asma, alergias. Siempre que sospechemos una base autoinmune, este fármaco, el Inmunocal, podrá venirnos maravillosamente bien y en muy poco tiempo tener resultados muy espectaculares. La otra cosa que nos encontraron es que era el mayor eliminador de metales pesados del cuerpo. De hecho, ¿os acordáis que habíamos dicho que la cisteína tenía este grupo aquí, el grupo sulfidrilo, SH, que soltaba este hidrógeno para neutralizar el radical libre y para gastar los metales pesados? De hecho, los compuestos que tienen este radical SH se le llama mercaptanos, del latín mercurio captan, eliminadores de mercurio. Pero no solamente de mercurio, sino de todos los metales pesados. Es el mayor quelante que existe. Fijaros que los principales órganos de eliminación de toxinas del cuerpo son el hígado, los riñones y los pulmones. Por eso en estos 3 sitios hay mucha más concentración de glutatión que en cualquier otra parte del cuerpo. Fijaros, 7,3 en el hígado, 4 en los riñones y 2,9 en los pulmones, mucho más micromoles gramos, mucho más que en cualquier otra parte del cuerpo, porque son los principales órganos detoxificantes. El daño tóxico ambiental provocado por toxinas y xenobióticos está representado principalmente por la sensibilidad química múltiple y el síndrome de fatiga crónica, y ambos dependen de los niveles de glutatión. Cuanto menos glutatión tengas, más acentuados serán esos síndromes. Y qué bien que por primera vez tenemos algo para tratar a este tipo de pacientes, que hasta ahora era el mayor agente quelante de metales pesados. Tradicionalmente los tioles son denominados mercaptanos, ya lo hemos dicho, pero no solamente el mercurio, del plomo, el arsénico, el bismuto, el cadmio, el cromo, el cobalto, es decir, de todos los metales pesados. Y eso es una maravilla. El nivel de glutatión bajo también está fuertemente implicado en el cáncer, el SIDA, la sepsis,
los traumatismos, las quemaduras e incluso el sobreentrenamiento deportivo. Es decir, que la otra cosa que influye mucho es en el tema de la energía corporal. Y esto es muy importante porque esa energía que necesitamos para vivir, que se traduce en la molécula esta, en el ATP, en el adenosín-trifosfato, se producen en las mitocondrias. Y esto es una mitocondria sana, joven, que produce una gran cantidad de energía y muy pocos radicales libres. Pero cuando la mitocondria se afecta por el envejecimiento y por la enfermedad, pasamos a esta aquí. Y aquí tendremos muy poca energía y una gran cantidad de radicales libres. Y esto nos pasa con el envejecimiento, pero sí cuando nos enfermamos, que perdemos la energía, necesitamos la cama, el reposo y no tenemos fuerzas para nada. Pero esto también se traduce a todos los niveles. Es decir, está claro que el Real Madrid es una institución con un prestigio tan grande que no se casa con cualquiera. Aquí lo tenemos con Domenzani, con Mauricio Domenzani, colaborando con la Fundación del Real Madrid, que la verdad es que para que el Real Madrid se preste a colaborar con alguien ya tiene que tener cierto prestigio esa casa. Pero lo que no hemos encontrado es que esta cisteína enlazada, este inmunocal, va a aumentar la energía a nivel molecular, permitiendo que las moléculas puedan reaccionar entre sí sin el impacto de los radicales libres. A nivel celular, ya que será en la mitocondria donde se produce la respiración y producción de energía, y si la libramos de esos radicales libres, serán mucho más eficientes. Y a nivel corporal, y cada vez hay más deportistas olímpicos y que están mejorando marcas gracias a esto, y que además hay muchos vídeos al respecto. Además consiguen una recuperación mucho más acelerada de lesiones y del mismo entrenamiento para poder entrenar al máximo nivel en la próxima sesión al día siguiente. La verdad es que está teniendo un éxito muy grande entre los deportistas. Pero lo más importante, para mí sigue siendo el que es el antioxidante maestro, el mayor neutralizador de radicales libres, que va a estar detrás. Los radicales libres es lo que une el Crohn, el resfriado, el cáncer, el asma y todas las enfermedades. No existen si no hay aumento de radicales libres. Por eso es tan interesante neutralizarlo. Las reacciones en las que ocurren transferencia de electrones se conocen como reacciones de óxido-reducción o reacciones redox. El cuerpo utiliza las mismas para convertir la comida y el oxígeno en energía y agua. Pero en esa conversión de los alimentos en energía y agua se producen todos estos radicales libres que tenemos que neutralizarlos. Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado o libre, por lo que son muy reactivos, ya que tienden a captar un electrón de moléculas estables con el fin de alcanzar su estabilidad. Esto es la membrana de las células, que es donde se produce la inmensa mayoría de las reacciones químicas. Es una bimembrana lipídica con unas proteínas que atraviesan la membrana para meter cosas desde el exterior en el interior y sacar cosas del interior al exterior. Esta membrana es fundamental que esté constituida bien y sin ataques. Aquí tendríamos la misma membrana atacada por radicales libres, es decir, realmente se desestructura y no haría bien su función. Pero el glutatión es el principal antioxidante de las células. Es ubicuo y ayuda a protegerlas de las especies reactivas del oxígeno. La proporción de glutatión reducido y glutatión oxidado dentro de las células se utiliza como el principal indicador del estado oxidativo de la célula y de la toxicidad celular. Es decir, de esa teoría que comentábamos de Virchow, de la teoría de la enfermedad a nivel celular, de que las enfermedades empiezan en las células. Y esta proporción, que debe ser siempre de 90-10 o superior en favor del glutatión reducido, es el principal indicativo del estado oxidativo de la célula y del estrés celular, o de la toxicidad celular y del estado de salud de la célula. Bueno, aquí tendríamos radicales libres, ya hemos hablado. Esto lo conocéis todo, es lo que nos pasa con un tomate cuando lo vemos en la mata a los pocos días y a las pocas semanas. Simplemente ha sido atacado por los radicales libres. Pues exactamente igual que con el tomate nos pasa con las células cuando es atacada por los radicales libres, que enferman, de lo que sea, pero enferman. Ya comentamos cómo en principio esta proporción entre el glutatión reducido y el glutatión oxidado, pues si es mayor a favor del reducido, 90-10, la célula estará sana, en condiciones de salud, y si disminuye ese glutatión reducido y aumenta el oxidado, la célula estará enferma. Esa proporción entre ambos debe ser de 90-10 o superior. Ya comentamos esa teoría de Louis Pasteur, que no era del todo cierta, que me gusta mucho más, la homeostasis corporal de Claude Bernard, ese equilibrio que no es de Claude Bernard, que era de Hipócrates y que era lo que nos iba a condicionar la salud.
Pero es que además de eso, el glutatión mejora la función cerebral y la claridad mental, lo cual es importantísimo con la cantidad de años que vivimos, mejora la piel, mejora el rendimiento muscular y acelera la recuperación de las lesiones. Resulta fundamental en la síntesis y reparación del ADN, síntesis de proteínas, transporte de aminoácidos. Su déficit nos originará alteraciones especialmente en el sistema inmunitario, el sistema nervioso, el gastrointestinal, los pulmones y la detoxificación hepática. Y sobre todo, es la principal molécula para prevenir el envejecimiento, que es algo que con los años que vivimos nos tiene que preocupar realmente a todos. Por eso creo que es una buena idea, como decía Mahatma Gandhi, esto de prevenir el envejecimiento y de tomar. Y esa palabrita de idea nos viene a recordar que lo más importante de esa molécula, de la cisteína enlazada que tiene el inmunocal, es que es inmunomodulador, detoxificante, energetizante y el antioxidante maestro. Bueno, a partir de aquí, realmente es algo que nos puede hacer vivir mejor en muchos sentidos. Y lo primero que esta gente en el 93 patentan ese precursor del glutatión, que era la cisteína enlazada, y que produce un aumento del glutatión intracelular hasta de un 30%. Y lo primero que nos sacan es el inmunocal, el estándar, el MX. Este sobrecito, se toma en batida, ahora lo veremos cómo, es simplemente cisteína enlazada. Es lo primero que patentan, lo primero que sacan, con lo que se ha hecho todos los estudios, con lo que Jimmy Goodman hace todo el estudio en todas las enfermedades, y que vamos a ver un poquitín qué es este inmunocal. El inmunocal es un producto natural, no es un medicamento, que se extrae del suero de la leche o lactosuero. Es la fracción líquida que queda después de coagular la leche en la obtención del queso o de la mantequilla, y que es muy rico en un aminoácido, en la cisteína, muy importante. Y además en una forma muy especial de este aminoácido, que es la cisteína enlazada, que ha demostrado ser la mejor forma de conseguir que este aminoácido llegue hasta el interior de las células. La importancia que tiene este aminoácido es que va a condicionar en gran medida la producción de glutatión dentro de las células. Y el glutatión es el mayor antioxidante del mundo. El mayor neutralizador de radicales libres y, por tanto, el mayor neutralizador de lo que conocemos como el mal envejecimiento. Además, va a ser el mayor preventivo de las enfermedades, que recordemos que todas ellas, sin excepción, cursan con un aumento de los radicales libres. Y también va a ser una ayuda muy importante cuando caemos enfermos para conseguir la sanación del paciente. Recordemos que al ser un producto natural, no tiene efectos secundarios ni dosis tóxica y no nos puede hacer daño, pero sí nos puede hacer mucho bien. También merece la pena recordar que el glutatión es una proteína y como tal tiene que ser producida dentro de nuestro cuerpo. Cuando tomamos proteínas extrañas o fuera de nuestro cuerpo, siempre la pepsina gástrica o nuestro sistema inmunológico se encarga de destruirla, transformarla en aminoácidos y absorberlas como aminoácidos. Cuando tenemos que soportar estas proteínas extrañas por un trasplante de hígado, de riñón, de corazón, entonces nos vemos condenados a tomar inmunosupresores de por vida. Por eso, la producción de glutatión tiene que ser endógena, tiene que ser dentro de nuestras células. Tenemos que fabricar nosotros esa proteína tan importante. En definitiva, Inmunocal es el mayor estimulador de la producción de glutatión, el antioxidante maestro y el mayor antioxidante del mundo, el mayor preventivo de la enfermedad y la mayor ayuda cuando caemos enfermos para sanar de la forma más natural posible. Muy bien. Después de este inmunocal azul, la empresa empieza a irle muy bien y empieza a investigar. Es una empresa canadiense bastante seria que tiene productos de bastante calidad y nos saca el inmunocal platinum. El inmunocal platinum es igual, el azul tiene 9 gramos de cisteína enlazada y el platinum tiene 10 gramos. Pero además de esto, tiene una serie de citratos, potásico, cálcico, magnésico, sódico, que van a alcalinizar el cuerpo. Y una serie de sustancias, creatinina y otras cosas más que nos van a mantener la masa muscular, nos van a mantener un poquito la masa ósea. Es decir, está un poquito pensado
yo sigo diciendo que lo más importante es la cisteína enlazada, pero está realmente pensado para prevenir un poquito esto de que se nos viene encima con el tema del envejecimiento, ¿no? Vamos a ver un poquito al respecto por qué deberíamos tomar Inmunocal. Yo la rayita esta, Guillermo, no sé cómo borrarla, la verdad. Son muchas las razones por las que es conveniente la toma de Inmunocal, pero yo diría que la primera es la de mantener la salud, cuando la tenemos y que muchas veces no la valoramos lo suficiente. Quizás sea la mejor estrategia que podamos coger para no enfermar. La toma cuando somos adultos, los niños, es suficiente con menos cantidad, probando un sobre, pero cuando somos adultos, la toma de 2 sobres diarios en un batido o de cualquier otra forma, pues quizás sea la mejor estrategia para no caer enfermos. Pero claro, en segundo lugar sería recuperar la salud cuando la hemos perdido. Y ahí tendremos que aumentar la cantidad de tomas de Inmunocal a 2, 3 o 4 batidos al día de 2 sobres cada uno. No puede haber una posología igual para todos y para todos los casos. Ya sabemos que en principio no hay enfermedades, hay enfermos. Todos somos diferentes, todos vamos a reaccionar de una manera diferente al tratamiento. Y habrá algunos que en principio con 2 batidos al día de 2 sobres sea suficiente. Otros necesitarán 3 batidos cuando están en enfermedades graves. Y desde luego, cuando no nos responden o cuando responden menos de lo que esperábamos, no pasa nada por llegar hasta 4 batidos de 2 sobres diarios. Recordemos que es un producto natural, que no tiene efectos secundarios ni puede tener toxicidad. Entonces, tendremos que ajustar la dosis a la enfermedad del paciente y al propio paciente. Y tendremos que ir viendo la evolución que tiene a la hora de aumentar o disminuir la dosis que toma. Es realmente muy interesante esta neutralización de radicales libres a través del glutatión cuando caemos enfermos. Y puede ser algo que nos ayude muchísimo a recuperar la salud. Y yo añadiría que en las enfermedades muy graves nunca tiremos la toalla, nunca tiremos la toalla. Llevo ya 46 años de médico y he visto muchos milagros. Y sobre todo está claro que existen remisiones de enfermedades en todo tipo de estadios y en todo tipo de enfermedades. Es decir, nunca tiremos la toalla. Sí es verdad que también es conveniente cuando hay que tomar dosis importantes de Inmunocal ir aumentándolas progresivamente, porque vamos a liberar muchísimas toxinas a través de la dosificación hepática y a través del tratamiento de la enfermedad. El cuerpo tiene que ir eliminando esas toxinas, entonces no queremos crisis curativas. Lo normal es que vayamos aumentando un sobre cada 3 días y viendo un poquito la evolución del paciente. Pero en enfermedades importantes, desde luego vamos a llegar a 6 sobres al día en 3 batidos o en cualquier otra forma que quiera tomarlo. Y si no responde, subiremos hasta 4 batidos de 2 sobres al día. Otro problema también importante, en donde el Inmunocal nos puede ayudar muchísimo, es en el tema del envejecimiento. Yo diría que principalmente en el mal envejecimiento. Y ese quizás sea el problema principal que tenemos en las sociedades desarrolladas. Es decir, en España dicen que la vida media actual es de 82 años, superamos los 82 años. Pero si matizamos estas cifras, si quitamos ahí la mortalidad infantil, la juvenil, los accidentes de tráfico y la gente que se va antes de tiempo, hay otras que son más aterradoras. Y es que la gente que llega a cumplir 60 años, la mayoría de ellos pasarán de 90. Y los que llegan a cumplir 70, la mayoría pasarán de 95. Y por esta inversión que tenemos ahora del tema demográfico, de que tenemos pocos nacimientos y vidas medias muy largas, tenemos que pelear por llegar hasta el final de forma autosuficiente y además disfrutando de la vida y en buenas condiciones. Y ahí creo que también Inmunocal nos puede ayudar de una manera importante. Por eso hay muchas razones para neutralizar estos radicales libres que diariamente producimos y que nos deben animar a tomar Inmunocal. Bueno, después del platino, ya nos sacaron el Sport. Y el Sport es lo mismo, son 10 gramos de cisteína enlazada, que es lo fundamental que tienen todos los productos, pero el Sport tiene también unos estimulantes del óxido nítrico que van a provocar una vasodilatación de los capilares sanguíneos y sobre todo una mayor oxigenación celular, lo cual hace que esté especialmente indicado cuando hay problemas cardiovasculares, cuando hay problemas circulatorios, pero también muchísimo en deportistas. Es el que más están utilizando los deportistas para hacerlo.
Y ya sí es verdad que vamos a tomar batidos que vamos a ir mezclando unos con otros, dependiendo de cómo. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo mezclamos estos batidos? ¿Cómo tomar Inmunocal? La verdad es que los miedos, el estrés, la ansiedad, los malos hábitos, los pensamientos y las emociones negativas, la alimentación, los esterobióticos, la falta de oxigenación y la mala calidad del aire, esa vida un poquito tan acelerada que llevamos. Me encanta beber agua magnetizada por la mañana. Y durante todo el día. Somos responsables de que creemos a lo largo del día una gran cantidad de radicales libres. Y esos radicales libres serán los responsables de la neurosis, la psicosis, el autismo, la esquizofrenia, la fascitis plantar, la fibromialgia, los resfriados, las neumonías, la úlcera péptica, la rinitis serosa, el síndrome de intestino irritable, el SIBO, el acné, el cáncer. El común denominador de todas las enfermedades es el aumento de los radicales libres. Y además tiene una particularidad, y es que cuanto más aumenta, más grave es la enfermedad. Sin excepción, cuando más aumentan es en el caso del cáncer. Por eso es tan interesante tomar nuestras dosis de Inmunocal. Tengo un día de más actividad, así que vamos a hacer un booster naranja. Porque es el mayor protector contra esos radicales libres que nos van a después provocar la enfermedad. Y lo más caro que existe en la actualidad es eso, no es enfermo. Por eso me encanta tomar mi dosis de salud diaria. Perdón, porque tengo que apuntarlo 30 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y además de tomar esa dosis de salud diaria de cisteína enlazada, el mayor potenciador de la producción de glutatión, el antioxidante maestro y mayor neutralizador de radicales libres, es que está riquísimo. Salud. Qué bueno. Y de paso, aprovechamos este poquito de ahí para parar y tomar nuestras 4 pastillitas que tomamos por día de omega 3. Esta es mi rutina matutina diaria. Después nos sacaron los boosters. Y los boosters, el verde y el naranja, son dos cosas muy interesantes porque son unos extractos de 50 vegetales, pero sobre todo de crucíferas, de coles de Bruselas, de brócoli, que tienen una sustancia, el NRF2, que activan el gen NRF2,
y que va a potenciar el efecto del glutatión, va a multiplicar el efecto del glutatión por 2 durante 72 horas. Entonces, una vez al día, qué interesante es tomar un booster. Los dos son iguales, salvo que el naranja tiene 3 cafeínas naturales, la del té verde, la de la guaraná y la del café verde, que actúan como un estimulante natural y sano durante 6 horas. Va a aumentar bastante nuestra actividad durante 6 horas. Y se nota ahí mucho. Qué alegría para muchos, ya que necesitamos un poquito más de marcha durante gran parte del día. Y entonces ya sí tiene sentido ver un poquito las indicaciones de estos productos y cómo mezclarlos. Ya comentamos que también tenemos ya la casa ha seguido investigando muchos productos que irán llegando a España poco a poco. Hay muchos que ya están en Estados Unidos y otros sitios. Aquí tenemos el Omega Gen 5, son otra serie de productos, aparte de omega, del ácido eicosapentaenoico y docosahexaenoico, pues lleva pimienta, lleva Q10, lleva piperina, lleva una serie de productos que van a potenciar ese efecto de los omegas. Y después, hace poco, nos ha sacado un producto también muy interesante, que es un probiótico, el 3 Plus, que la verdad es que llevo unos 2 meses tomándolo y la verdad me estoy encontrando con resultados más que interesantes. ¿Cómo podemos mezclar estos productos? Pues yo creo que es el último vídeo que vamos a ver. Pues vamos a intentar ahora explicar brevemente cómo combinar y las indicaciones de los diferentes preparados que nos presenta la casa Innote. En primer lugar tendríamos el Inmunocal azul, el MX. Este es el primero que salió, con el que se han hecho todos los estudios, con el que el doctor Jimmy Goodman saca en 1900, alrededor del 2000-2002, el libro sobre la guía completa de glutatión con excelentes resultados en múltiples enfermedades y que tiene principalmente esta cisteína enlazada, que es el mayor estimulador de la producción de glutatión intracelular. Es puramente cisteína enlazada. Y ya comento que es el primero que salió y con el que se han realizado todo el estudio y todas las patentes. Posteriormente nos salió el Inmunocal Platinum. A este se le añade una serie de citratos, sódico, cálcico, magnésico, potásico, que van a alcalinizar el cuerpo, van a evitar la acidez que se produce con el envejecimiento y con la enfermedad sobre todo. Aparte tiene un preparado, creatina, para mantener la masa muscular y la masa ósea, por lo cual resulta muy especialmente indicado en la prevención del envejecimiento. También es un gran antiinflamatorio. Podemos combinar los sobres unos con otros como queramos. Por último, vamos a tener aquí el Inmunocal Sport. Este tiene una serie de precursores del óxido nítrico, que es un potente vasodilatador. Y esto va a tener unas indicaciones muy interesantes. Primero, pues, para mantener la salud cardiovascular, nos va a ayudar a normalizar la presión arterial y a modularla. También va a ser muy efectivo con el ejercicio físico y realmente está teniendo un éxito muy grande con deportistas porque está consiguiendo que mejoren muchas marcas y además que tengan una recuperación más acelerada después de los entrenamientos tan intensos. Realmente podemos mezclarlo como queramos unos con otros. Todos tienen sus indicaciones y todos son buenos. Realmente el 90% de lo más importante de estos productos es la cisteína enlazada. Pero los efectos anti-aging del Inmunocal Platinum y la vasodilatación y aporte de oxigenación a nivel de las células del Inmunocal Sport hace que sea muy interesante el combinar los tres. Después vamos a tener los boosters, el naranja y el verde. El booster verde es un concentrado de 50 fitonutrientes, especialmente brócoli y repollo y col de Bruselas, que tienen algunas sustancias muy, muy interesantes. Una es el factor nuclear eritroideo 2, que es un potente anticancerígeno y un potente, además, neutralizador también de la oxidación. Y realmente, cuando hay un estrés oxidativo, este gen va a combatirlo muy fuertemente. De hecho, va a multiplicar por 3 el efecto del glutatión, el efecto de la neutralización de radicales de glutatión durante 72 horas. Y eso hace que resulte tremendamente interesante. El booster naranja
tiene lo mismo, el factor nuclear tiroideo y el sulforafano que va a activar este factor. Pero además tiene 3 cafeínas, la del té verde, la del café verde y la de la guaraná, que van a producir una mayor cantidad de energía desde los 15 minutos durante 6 horas. Es decir, no es energizante, pero natural. Y es muy interesante por ello utilizar un booster verde o un booster naranja una vez al día, junto con algunos de los preparados que hagamos con los sobres de inmunocal. Y por último vamos a tener el omega 5, que aparte de omega 3 y de ácido eicosapentanoico y glucosanoico, va a tener también algo de cúrcuma, de coenzima Q10, de pimienta negra. Y estos productos que tiene además va a hacer que sea más efectivo la función de este omega 3 y que se aconseja en principio una dosis de 4 capsulitas al día. Podremos mezclarlos como queramos, podremos mezclar el azul con el platino con el sport, o de la forma que queramos. Todos son, pero sí me gustaría recalcar que para mí lo fundamental, el 90% del efecto es la cisteína lazada que lo lleva a los 3. Es decir, para mí no estamos ante un complemento alimenticio más. Estamos ante un producto que por primera vez tenemos algo realmente efectivo a la hora de neutralizar radicales libres. Y esto es muy importante. Ya os comento que no es un complemento alimenticio más que hay en el mercado. Para mí es algo mucho más novedoso. Es verdad que en la posología un sobrecito lo damos a niños o lo damos a animales de compañías. En los adultos, el mantenimiento para evitar caer enfermos, que es lo más caro que hay, caer enfermo es algo muy importante, sería 2 sobres por la mañana con un booster. Podemos tomar el que queramos, el azul con el platinum, el azul con el sport con el platinum. A mí esta combinación me encanta. Y el booster naranja nos va a dar una mayor actividad durante 6 horas. Cuando caemos enfermos, la dosis de tratamiento de una enfermedad, lo normal es que sea un batido por la mañana y otra por la tarde. Por la mañana con el booster y por la tarde sin el booster. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues el platino es antiinflamatorio, es anti-aging, alcaliniza. El sport a nivel cardiovascular, a nivel circulatorio, va a oxigenar más. Si el paciente está en la cama, no tiene sentido no tiene sentido que tome el naranja, tomará el verde. Si es un paciente que está muy cansado y que quiere un poquito más de vitalidad porque tiene que hacer algo actividad, le mandaremos el booster naranja. Y en caso de enfermedades graves, mandaremos 3 batidos al día, por la mañana con el booster y por la tarde sin el booster. Uno media hora antes del desayuno, almuerzo y cena. Es verdad que no hay enfermedades, hay enfermos, somos todos diferentes y esto va a permitir que cambiemos de una forma o de otra. En las enfermedades graves sí hay algunas cosas interesantes. Tomar los sobres 30 minutos antes de las comidas. En caso de pacientes muy afectados, aumentar la toma de los sobres de 1 en 1 cada 3 o 4 días para evitar crisis curativa es un muy potente detoxificador. Entonces, en caso de que un paciente esté grave, cuidado, vamos a ir aumentando los sobrecitos poco a poco para evitar esas crisis. Cambiar el booster verde por el naranja cuando se requiera aumentar la energía corporal. Y en los niños tendremos, bueno, hasta los 10 kilos empezaremos con medio sobre y en caso de enfermedad tomaremos un sobre. A partir de los 10 kilos podremos empezar con un sobre y en caso de enfermedad tomar un sobre y medio, incluso medio de platino. Pero fijaros, lo más importante no es eso, lo más importante es que en caso de enfermedad grave pueden doblarse las dosis recomendadas. Es decir, no tenemos dosis tóxica. Mezclar, ¿cómo consumirlo? Pues mezclado directamente con agua en el vaso clásico con tapa, combinarlo con otros alimentos como yogur, frutas, cereales, combinarlo con zumos o puré de frutas, combinarlo con leche de vaca o leche de vegetales a los que no le gusta el producto, mezclarlo y consumirlo con otro producto inmunotec. ¿Cómo no consumirlo? No calentarlo o mezclarlo directamente con bebidas calientes. El calor destruye la cisteína. No batirlo en licuadora, de preferencia no consumir local junto con comidas proteicas, no me lo tomar con una fabada, con un chuletón. No mezclarlo con zumo de papaya o piña debido a que pueden destruir las proteínas. Pero, por último, este producto no lo vais a encontrar nunca en farmacias. Lo vais a localizar solamente a través de un asociado o un consultor. Y no es una compañía piramidal, ni mucho menos. Es ese network marketing, ese de que juntos somos más fuertes y que cada vez que alguien entra a probarlo, si realmente no se va a poder aconsejar a través de farmacias, hospital y sanidad, y nos ha sentado también, colaboremos en la expansión del producto. En fin, yo en principio, poco más,
daros las gracias, perdón por la paliza, pero hoy habíamos dicho que íbamos a hacer un resumen para todo el mundo que en principio